¿Alguna vez sentiste que tocaste todas las puertas y ninguna respondió? ¿Has llegado al punto en que ya ni fuerzas te quedan para seguir intentando, donde tu oración suena más a suspiro que a clamor? Si esa es tu realidad, este mensaje no te encontró por casualidad. Es Dios diciéndote: yo vi todo, vi cuando golpeaste con fe, vi cuando lloraste en silencio y vi cuando todos te dieron la espalda. Y ahora, desde el cielo, Él se inclina sobre tu historia con una declaración que puede cambiarlo todo. Yo abriré lo que parecía imposible, pero no sueltes tu fe. Te invito a dejar un comentario ahora mismo escribiendo: Dios abrirá mi puerta. Hazlo con fe, no como quien lanza una frase al aire, sino como quien planta una semilla en tierra sagrada. Comencemos. Número 1. La puerta que nadie puede clausurar. ¿Quién puede arrebatarte lo que el Rey aseguró con su propia llave? Nadie, absolutamente nadie. Porque cuando Jesús, el Santo y Verdadero, decide abrir una puerta en tu vida, no hay fuerza humana ni poder espiritual que pueda impedirlo. Él tiene la llave de David, la autoridad suprema que no necesita permiso ni consulta. Y eso, querido amigo, cambia por completo el guión de tu historia. No estás a la merced del azar, de tus méritos o de tus errores. Estás bajo la cobertura de una voluntad soberana que no improvisa. Cuando Él abre, se abre. Y cuando Él cierra, es porque está protegiendo algo más valioso que el deseo inmediato: tu destino eterno. Fíjate en ese detalle tan poderoso de la frase: he puesto delante de ti una puerta abierta. No dice que se abrió por suerte. No dice que alguien más te la dejó entreabierta. Dice: yo la puse. Es un acto voluntario de Dios, una elección personal y estratégica. Cada oportunidad, cada conexión, cada nuevo comienzo que aparece en tu camino tiene una huella celestial. No es casualidad, es propósito. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir como si la vida se tratara de adivinar. Empiezas a caminar como quien sigue un diseño pensado desde el cielo. Pero así como Él abre, también cierra. Y eso también es amor. Hay caminos que, aunque parezcan prometedores, llevan a pérdida, orgullo o destrucción. Por eso Dios a veces dice no, y aunque duela, ese no es un cerrojo de gracia, una barrera que te evita el desgaste de puertas equivocadas. Hay oraciones que no fueron respondidas como querías, pero sí como necesitabas, porque Él vio lo que tú no veías. Él sabía lo que había detrás de esa puerta y por eso la cerró. ¿Lo puedes ver? A veces el rechazo no es un castigo, es una redirección. Y cuando vives consciente de que la llave está en sus manos, se apaga el ruido de la ansiedad. Ya no necesitas manipular situaciones ni compararte con otros que parecen avanzar más rápido, porque tu seguridad no está en cuántas puertas ves abiertas hoy, sino en quién las abre. Esa confianza cambia todo. La fe ya no se aferra a fechas, se aferra al carácter de aquel que tiene el control. Sabes que cuando llegue el momento, la puerta correcta se abrirá sin que tengas que forzarla. Y claro, para que una puerta se abra, primero Dios trabaja en quien la va a cruzar. Él no abre etapas nuevas si tu carácter no está listo para sostenerlas. Porque una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en peso. Así que si sientes que estás esperando más de lo que imaginabas, tal vez no sea un castigo, sino un proceso de formación. Dios está puliendo tu interior, fortaleciendo tus valores, enseñándote a depender de Él. Porque cuando llegue el momento, no solo cruzarás la puerta, sino que la honrarás. Ahora bien, hay momentos en los que todo parece imposible. Te faltan contactos, no tienes los recursos, el tiempo se va y las circunstancias te gritan que no se puede. Pero justo ahí, en medio de ese panorama, Dios dice: yo abrí esa puerta, no tú. Y eso lo cambia todo. Porque cuando Él abre, ni las limitaciones ni los diagnósticos tienen la última palabra.
Lo que parecía imposible se vuelve testimonio. Y lo que parecía cerrado para siempre se convierte en entrada gloriosa hacia algo que solo Dios podía lograr. ¿Y sabes cuál es la llave que mantiene tu corazón alineado con lo que Dios hace? La adoración. Reconocer al santo y verdadero en medio del proceso. Agradecer incluso cuando la puerta todavía parece cerrada. Adorar no solo cuando se abre, sino también mientras esperas. Porque la gratitud abre los ojos y convierte cada umbral en un altar, un lugar donde recuerdas que Él sigue siendo fiel, que no se ha olvidado de ti y que todo lo que hace, lo hace perfecto. Número 2. Cree y la puerta obedecerá si puedes creer. No hay condiciones, no hay porcentajes, no hay letras pequeñas. Jesús lo dijo tal cual. Al que cree, todo le es posible. Esa es una declaración que rompe con toda lógica humana, porque no te dice si tienes recursos, si tienes contactos, si ya lo lograste antes. No. Él vincula la posibilidad directamente con la fe. Es como si te entregara una llave invisible que puede abrir puertas que para todos los demás están selladas. Y esa llave no se encuentra afuera, no depende de las circunstancias. Esa llave está dentro de ti. La fe es eso, una llave que primero gira en tu interior. Antes de que veas el milagro, antes de que la situación cambie, algo tiene que cambiar dentro de ti. Y cuando eso ocurre, cuando esa fe verdadera empieza a moverse en lo profundo de tu ser, algo se activa. Es como si el corazón hiciera clic, como el interruptor de luz en un cuarto oscuro. Todo sigue igual afuera, pero tú ya no eres el mismo. Y ese cambio interno empieza a influir en cómo hablas, cómo oras, cómo decides. Te alinea con el cielo antes de que el cielo se manifieste en la tierra. Pero claro, a veces el problema no es la puerta, sino nuestra propia duda. Jesús no solo dijo, todo es posible, sino que también lanzó el reto, si puedes creer. Ese sí nos confronta, porque muchas veces no se trata de que Dios no quiera hacer algo, sino de que nosotros no creemos que pueda hacerlo. ¿Te ha pasado? Te encuentras en medio de una lucha y dentro de ti suena la voz del ¿será que sí? Pero déjame decirte algo. Incluso una fe temblorosa, una fe que confiesa sí creo, aunque me cuesta, puede tocar el corazón de Dios. Eso fue lo que hizo el padre del niño endemoniado. Admitió su debilidad, pero eligió creer. Y eso fue suficiente para que la puerta respondiera. Y cuando tú decides hablar fe, pensar en fe, actuar en fe, todo tu ambiente empieza a cambiar. Lo que antes era un espacio contaminado de desesperanza se convierte en un terreno fértil para el milagro. Tus palabras, tus pensamientos, tu actitud, todo contribuye. Es como si prepararas el escenario espiritual para que Dios actúe. ¿Sabías que la incredulidad tiene olor? Sí, espiritual, claro, pero también lo tiene la adoración. Y cuando un hogar se llena de alabanza, cuando una mente se llena de versículos en lugar de quejas, la atmósfera cambia, se vuelve propicia para lo imposible. ¿Y qué pasa cuando todo parece contradecir la promesa? Ahí es donde entra la gloria de Dios. Justo en el momento donde la lógica se queda sin respuestas, Él aparece con poder. La historia del padre y su hijo endemoniado es un ejemplo brutal de esto. Nadie podía ayudarlo. Era una causa perdida. Pero eso, lo que para otros es demasiado difícil, para Dios es una oportunidad de mostrarse como el Dios de lo imposible. Entre más rota parezca tu situación, más poderosa será la restauración. Porque donde hay mayor imposibilidad, hay mayor espacio para su gloria. Ahora, aquí viene lo importante. La fe avanza primero. ¿Recuerdas a Pedro? No esperó que el agua se volviera firme para salir. Él salió y entonces caminó. En el reino de Dios, el paso de fe viene antes de la evidencia. Si estás esperando a que todo se vea claro antes de actuar,
probablemente no verás nada. Pero si decides avanzar, aunque no veas, aunque no entiendas, estás diciendo con tus pies lo que tu corazón cree. Y eso mueve el cielo. Y cada vez que ves a Dios abrir una puerta, tu confianza se fortalece. Es como una escalera que se construye con testimonios. Una tras otra, las victorias pasadas alimentan tu fe para lo que viene. Por eso no olvides lo que Dios ya hizo. Recuérdalo, escríbelo, háblalo, porque esos recuerdos son tu antídoto contra el desánimo. Son la prueba de que si Dios abrió antes, lo puede hacer otra vez. Número 3. Da el paso y observa cómo se abre el portón. Vete de tu tierra. Esa fue la primera palabra que escuchó Abraham antes de convertirse en Abraham, padre de multitudes. No un plan detallado, no una ruta clara, no un mapa celestial con puntos específicos. Solo una orden. Vete. Así actúa Dios muchas veces. Él da el mandato antes del mapa. ¿Por qué? Porque no quiere que sigas señales, quiere que sigas su voz. Quiere que te levantes confiando más en quien te envía que en lo que puedes ver. Obedecer sin saber a dónde exactamente vas. Eso es fe real. Eso es lo que activa lo sobrenatural. Y aquí es donde la cosa se pone personal, porque obedecer también implica romper con lo cómodo. Salir de tu tierra no siempre significa moverte de ciudad. A veces significa soltar costumbres, relaciones, ideas que ya no te permiten crecer. ¿Te das cuenta? Muchas veces la puerta que Dios tiene para ti no está en el lugar donde siempre estuviste, está fuera del perímetro conocido. Por eso hay que salir, porque lo nuevo que Dios quiere hacer no cabe en la vieja estructura. Ahora fíjate en esto. Dios le promete a Abraham algo descomunal. Haré de ti una nación grande, una nación. Pero antes le pide que renuncie a lo poco que ya tenía asegurado. Eso te muestra algo muy poderoso. La promesa siempre es proporcional al riesgo. Si Dios te pide mucho, es porque quiere darte mucho más. Él nunca te deja con las manos vacías. La magnitud de lo que promete es la forma en que legitima el sacrificio que te pide. Y sí, a veces duele dejar, pero lo que viene es infinitamente mejor. Y no solo se trata de ti. La obediencia de Abraham no se quedó en él. Afectó a sus hijos, a sus nietos y a generaciones enteras que ni siquiera conoció. ¿Has pensado que tu obediencia de hoy podría ser la causa de bendición en la vida de tus hijos mañana? Tal vez tu decisión de confiar hoy es la razón por la que tu familia vivirá libre mañana. Eso le da peso a cada sí, Señor, porque tu paso de fe deja huellas que otros seguirán. Es herencia espiritual. Pero aquí va algo que muchos olvidan. Los recursos del cielo no se activan hasta que tú te mueves. Dios no le mostró a Abraham la tierra, ni le envió provisión hasta que empezó a caminar. A veces estás esperando que todo esté listo para moverte, pero Dios está esperando que te muevas para que todo se active. El cielo se sincroniza con el caminante, no con el que se queda sentado esperando confirmación tras confirmación. La obediencia abre rutas que estaban ocultas. Conexiones, provisión, protección, todo se despliega después del primer paso. Y aquí es donde se nota quién cree de verdad. Porque hay una gran diferencia entre fe contemplativa y fe dinámica. Creer sentado es fácil. Puedes hablar de fe todo el día, leer sobre fe, orar por fe, pero si no te levantas, si no caminas, si no actúas, es solo teoría. La verdadera fe se ve cuando caminas mientras todavía no ves nada. Y cuando obedeces de forma constante, no solo una vez, sino día tras día, entonces las puertas no solo se abren, se mantienen abriéndose, y en cada paso, en cada etapa, hay algo más. Un altar. Abraham no solo caminaba, también edificaba. Donde Dios lo detenía, ahí levantaba un altar. Eso es clave, porque no se trata solo de llegar, se trata de recordar quién te lleva.
Cada estación en tu viaje debe estar marcada por gratitud, porque es fácil olvidar que la fuente es Dios, no la tierra prometida. Si adoras en el trayecto, te mantienes enfocado. No te vuelves dependiente de lo que viene, sino agradecido por quien va contigo. Así que hoy te digo con todo el corazón, empaca tu fe, deja tus excusas, sal de donde estás, porque del otro lado de tu obediencia hay un portón que solo se abrirá cuando tú decidas moverte. Y cuando lo hagas, prepárate, porque lo sobrenatural está a punto de comenzar. Número 4. Resistencia cuando la puerta ya está abierta. Una puerta abierta no siempre significa camino fácil. De hecho, muchas veces, cuando Dios abre una puerta grande y eficaz, lo primero que aparece no es una alfombra roja, sino adversarios. Pablo lo dijo sin rodeos. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No es una contradicción, es una confirmación. Cuando algo realmente importa en el reino, el infierno lo nota. Y cuando el enemigo nota tu avance, intenta detenerlo. Así que, si has estado enfrentando oposición justo después de recibir un sí de parte de Dios, no te sorprendas. Es parte del proceso, porque claro, las puertas pequeñas no generan tanto movimiento. Pero cuando estás por cruzar una puerta que representa impacto, expansión o transformación, entonces prepárate. Toda oportunidad significativa viene acompañada de una batalla significativa. El enemigo no pierde el tiempo atacando lo que no amenaza su reino. Si estás siendo atacado, es porque lo que estás construyendo tiene peso eterno. Así que cambia la perspectiva. La oposición no siempre es un problema. A veces es una pista, un indicador de que vas por el camino correcto. Y aquí es donde entra algo muy importante, el discernimiento. No todos los obstáculos son señales para dar la vuelta. A veces oramos diciendo, Señor, si esto es tuyo, que todo fluya. Pero, ¿y si justo por ser de Dios no fluye fácilmente? ¿Y si Dios está usando la resistencia para fortalecer tus piernas espirituales? Hay pruebas que no están ahí para impedirte avanzar, sino para entrenarte mientras avanzas. Por eso no reacciones a lo primero que ves. Ora, discierne, pregunta, ¿esto me está frenando o me está formando? Fíjate en Nehemías. Él estaba construyendo los muros con una mano y con la otra sostenía la espada. ¿Te imaginas eso? Literalmente edificando bajo ataque, y sin embargo, no se detuvo, porque entendió que en la obra de Dios, a veces tienes que avanzar mientras te defiendes. No puedes dejar de construir solo porque el ambiente se vuelve hostil. Así que organiza tu tiempo, protege tu mente, fortalece tu espíritu. No descuides la oración, porque ahí se gana la estrategia para resistir sin desmoronarte. Y algo más, no lo hagas solo. Todos necesitamos una comunidad que nos cubra el flanco. Personas que oren por ti cuando tú no puedes ni levantar la cabeza. Gente que te recuerde lo que Dios ya dijo cuando todo dentro de ti empieza a dudar. La unidad no solo da fuerza, también desactiva muchas trampas del enemigo, porque el diablo ama atacar en aislamiento. Pero cuando caminas con otros que te levantan en oración, se forma una muralla espiritual que lo desorienta. Ahora, presta atención a cómo respondes a la oposición, porque la forma en que reaccionas dice mucho. No todo el mundo necesita una respuesta, pero tu actitud siempre será un mensaje. Si respondes con amargura, pierdes. Si respondes con arrogancia, también. Pero si respondes con mansedumbre y firmeza, estás predicando con tu carácter. Y créeme, eso habla más fuerte que cualquier argumento. Tu testimonio en medio de la batalla tiene más peso que tu éxito en tiempo de paz. Y por último, no subestimes las pequeñas victorias. Esas que parecen insignificantes, pero que en realidad están debilitando al enemigo y fortaleciendo tu corazón. Terminar lo que empezaste, orar aunque estés agotado, seguir dando pasos cuando todo en ti grita detente. Eso también es conquistar.
Así que celebra, levanta altares de gratitud cada vez que logres avanzar un poco más. Esas memorias te van a sostener en los días de cansancio, porque te recuerdan que aunque la lucha es real, también lo es el Dios que pelea por ti. Así que sí, tal vez estés cansado, tal vez te preguntes por qué. Si Dios dijo sí, todo se siente tan difícil. Pero hoy quiero decirte esto. Si los golpes duelen, es porque estás golpeando donde más le duele al enemigo. No te detengas, sigue edificando. La puerta ya está abierta, ahora te toca resistir y conquistar. Número 5. Alas de fe mientras la puerta parece inmóvil, y si la pausa no es castigo, sino preparación. ¿Qué tal si ese momento en que todo parece detenido no es un retraso, sino la pista desde donde Dios está por lanzarte más alto? Isaías 43 nos lo recuerda con una ternura poderosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar no es cruzarse de brazos. En hebreo, la palabra implica entrelazarse, como cuando se unen las cuerdas de una trenza. No es pasividad, es conexión, es dejar de moverse por impulso para empezar a moverse por convicción. En la quietud, Dios trabaja más profundo de lo que imaginas. Mientras tu cuerpo descansa, tu espíritu se fortalece, y lo que Dios te da en ese proceso no es una versión remendada de tus viejas fuerzas. Namberel te entrega una energía nueva, inédita, una fuerza que no nace del descanso físico, sino de un intercambio espiritual, porque cuando estás cansado no es señal de que todo terminó. Es una alerta divina de que necesitas cambiar la fuente de donde estás tomando tu energía. Ya no se trata de cuánto puedes hacer tú, sino de cuánto puede hacer Dios a través de ti. Ahí es cuando se activa lo celestial. Ahí es cuando dejas de sobrevivir y empiezas a volar. Y justo ahí, cuando levantas alas como el águila, tu perspectiva cambia por completo. Desde el suelo, todo se ve abrumador, pero en lo alto, desde donde Dios te eleva a través de la adoración, empiezas a ver el panorama entero. Ya no te enfocas solo en el obstáculo, ves el camino, ves la salida, ves el propósito, y eso te da calma, porque muchas veces el cambio no llega primero a tu entorno, llega a tu mirada. Cuando tu enfoque cambia, la ansiedad se disuelve, porque ya no estás dependiendo del cuándo, sino descansando en el quién. Después viene algo muy especial, el ritmo. Correrán y no se fatigarán. Esa es la promesa. Pero ojo, no se trata de velocidad humana, sino de ritmo divino. ¿Sabes cuántas veces nos agotamos por correr sin dirección, por empujar puertas que no se han abierto aún? Pero cuando caminas según la agenda del Espíritu, todo se alinea. No necesitas forzar nada. Avanzas con firmeza, sin quemarte. Aprendes a decir no ahora, sin sentirte fracasado, porque entiendes que el tiempo de Dios es tan parte del milagro como el milagro mismo. Y cuando no estés volando ni corriendo, caminarás y no desmayarás, porque hay días que no se viven en grandes saltos, sino en fidelidad silenciosa. Esos días donde nada espectacular sucede, pero decides mantenerte firme. Ahí también estás venciendo, porque cada paso dado en obediencia diaria es parte del camino hacia la puerta que Dios ya preparó. No subestimes lo cotidiano. La constancia construye el carácter que sostendrá tu bendición cuando llegue. Ahora bien, hay un proceso invisible que ocurre en medio de la espera. Como el águila que muda sus plumas viejas, a veces Dios permite que pases por una temporada incómoda. Pierdes lo familiar, se desprenden hábitos, seguridades, formas antiguas de pensar, y duele. Pero ese dolor no es castigo, es renovación. Porque Dios no quiere que vueles con alas débiles, quiere darte capacidad para alturas que todavía no imaginas. Esa muda es señal de que lo nuevo viene en camino. No te resistas,
Rinde tu corazón y deja que Él haga la obra. Y mientras todo eso pasa, adora. Haz de ese tiempo una estación de servicio para tu alma. La adoración tiene el poder de transformar una sala de espera en un gimnasio espiritual. Cambia la queja por gratitud. Llena tus días con palabra, con música que te conecte con Dios, con momentos de silencio donde su voz te reordene por dentro. No estás perdiendo el tiempo, estás recibiendo fuerza, estás siendo entrenado, estás siendo levantado. Así que si hoy la puerta aún no se ha movido, no te desesperes. Tal vez es porque Dios está construyendo en ti alas más fuertes. No estás estancado. Estás entrelazándote con el cielo. Estás a punto de volar. Número 6. Permanecer conectado para no sabotear la puerta. ¿Te ha pasado que sientes que estás haciendo muchas cosas para Dios, pero por dentro estás desconectado? Es como tener una puerta abierta, pero sin fuerza para cruzarla. Jesús lo dijo claro: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y esa frase, aunque suena suave, lleva un peso enorme, porque el secreto no está en abrir puertas. El verdadero reto es mantenerse conectado a la fuente que las sostiene. No es un logro puntual, es una conexión continua. No se trata de empujar más fuerte, sino de permanecer más profundo. Fíjate que Jesús no dice logren mucho, sino permanezcan. Eso nos cambia el enfoque por completo, porque en nuestra cultura todo es resultado, todo es métrica, todo es rendimiento. Pero en el reino, el fruto no es el objetivo, es la consecuencia. Cuando la savia fluye sin interrupción, el fruto llega solo. No tienes que obsesionarte con producir, solo tienes que asegurarte de estar bien arraigado. Eso te quita un peso enorme, porque no estás llamado a fabricar resultados, sino a cuidar la conexión. Pero hay algo que puede parecer productivo, y estar saboteando tu raíz, hacer muchas cosas para Dios sin pasar tiempo con Dios. Y eso es más común de lo que crees. Puedes estar tan enfocado en servir, en ayudar, en avanzar, que se te pasa la intimidad. Y cuando eso ocurre, aunque todo se vea activo por fuera, por dentro algo se empieza a secar. El alma entra en modo automático, y ahí es donde el desgaste espiritual te agarra sin que te des cuenta. Por eso hay que revisar motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Y cuando estás conectado, prepárate, porque también vendrá la poda. No todo lo que está creciendo está alimentando tu propósito. Hay ramas que se ven vivas, pero están robando savia, y Dios, que es un buen agricultor, sabe cuándo y dónde cortar. Sí, podar duele, porque toca cosas que habías empezado a amar, pero también te libera, te enfoca, redirige tu energía a lo que realmente tiene impacto, y esa es la meta. No hacer más cosas, sino hacer lo que Dios sí quiere que hagas, lo esencial, lo eterno. Y aquí va algo que rompe paradigmas. Depender de Dios no te limita, te libera. Cuando reconoces que sin Él nada, algo en tu interior se rinde, pero en esa rendición nace una creatividad santa. Ya no estás intentando sostener todo con tus propias fuerzas, ya no estás planeando con ansiedad, estás escuchando, recibiendo y actuando desde un lugar de paz. Esa es la diferencia entre producir por miedo al fracaso y fluir desde la presencia, y esa savia espiritual, esa energía del cielo, fluye a través de cosas tan sencillas como leer la palabra y orar cada día. No hay secreto más profundo que ese. La revelación fresca es como el oxígeno del alma. Si no lo tomas a diario, empiezas a apagarte. Por eso las disciplinas simples, ese versículo por la mañana, esa conversación íntima con Dios, ese tiempo de silencio sincero, son las que sostienen proyectos grandes. Lo pequeño alimenta lo eterno. Y sí, puedes llevar una vida ocupada, pero no dejes que lo urgente
te robe lo esencial. ¿Y sabes qué más hace la conexión continua? Protege la puerta, porque cuando estás en comunión constante, la luz de Dios disuelve las sombras. Las tentaciones pierden fuerza. El saboteador no tiene tanto espacio para susurros cuando estás lleno de palabra. La obediencia deja de ser un deber forzado y se convierte en un deleite, y una vida que disfruta obedecer mantiene la puerta abierta, sin óxido, sin trabas, lista para ser cruzada una y otra vez. Así que hoy, si sientes que algo se ha apagado, no te castigues. Solo vuelve a conectar. Jesús no está buscando tu perfección, está buscando tu permanencia. Vuelve a la vid, porque ahí está la savia, ahí está la fuerza, ahí está todo lo que necesitas para que esa puerta que ya se abrió permanezca abierta. Número 7. El cierre que salvó tu futuro. ¿Alguna vez sentiste que algo se cerró justo cuando más lo necesitabas abierto? Una relación que terminó sin explicación, una oportunidad que se te escapó entre los dedos, una traición que no viste venir. A veces lo que se cerró no fue solo una puerta, fue un sueño, un plan, una ilusión. Pero déjame decirte algo que puede cambiar la forma en que ves tu historia. Ese no que dolió puede haber sido el sí más grande de Dios a tu futuro. Así como le pasó a José, cuando sus propios hermanos lo vendieron, no sabían que estaban activando el plan celestial. Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo José, mas Dios lo encaminó a bien. Y es que cuando Dios pone su mano sobre tu vida, incluso lo que fue planeado para herirte se convierte en atajo hacia tu destino. José pasó de una cisterna a una cárcel, y de ahí a un trono. ¿Te das cuenta? El cierre de una temporada fue el inicio de otra, aunque en el momento parecía injusto, confuso, desgarrador. Y aquí hay una verdad que quizás necesitas escuchar. No todos los rechazos son castigo. A veces son protección. A veces, Dios te libra de algo sin siquiera explicártelo, porque si vieras lo que estaba por detrás, caerías de rodillas agradeciendo esa puerta cerrada. Pero eso no se entiende con la lógica humana. Se entiende cuando empiezas a mirar tu historia desde otro ángulo. Cuando dejas de verte como víctima y comienzas a reconocerte como parte activa del propósito de Dios. No fue que tu historia se arruinó, fue que tomó otro camino, el correcto, como un GPS celestial que recalcula rutas cuando algo falla, pero nunca pierde el destino final. Tu vida sigue en las manos de aquel que convierte traición en promoción y heridas en testimonios que alimentan a otros. Fíjate en algo más. Muchas veces, esas pausas que tanto nos frustran son entrenamientos disfrazados. José no solo esperó en la cárcel, él aprendió, se formó, desarrolló habilidades, administró, interpretó, lideró. Todo lo que necesitaba para gobernar lo aprendió donde nadie quería estar. ¿Y si tu valle es un aula? ¿Y si este tiempo que parece perdido está formando el carácter que vas a necesitar cuando llegue tu llamado? A veces, la bendición no se retrasa. Tú estás siendo preparado para sostenerla. Y cuando llegue el momento, todo encajará, porque Dios no llega tarde ni se adelanta. Cuando la hambruna golpeó a Egipto, José ya estaba listo, ya no estaba preso, estaba visible, posicionado. Todo había sido calculado con precisión divina, no un día antes, no un día después, y eso mismo hará contigo. Puede que hoy no entiendas el cierre, pero un día vas a mirar atrás y decir, gracias, Señor, por no darme lo que yo pedía, porque me preparabas para lo que yo no imaginaba. Ahora hay algo clave que no podemos pasar por alto: el perdón. José no se quedó con la herida, liberó a sus hermanos, porque, aunque llegó al trono, su corazón también necesitaba sanar. Si él se aferraba al resentimiento, habría saboteado el propósito final. ¿Cuántas veces no avanzamos porque seguimos cargando lo que otros nos hicieron?
Soltar no es justificar el daño, es dejar que Dios haga justicia mientras tú sigues caminando. El perdón desata bendición. Lo que estaba estancado empieza a fluir cuando decides dejar ir. Y aquí viene lo más hermoso. Tu historia, la que incluye dolor, pérdidas y puertas cerradas, puede ser pan para otros. Así como de la cárcel salió un hombre que alimentó naciones, Dios quiere usar lo que viviste para sostener a quienes hoy atraviesan lo mismo. Tus lágrimas no fueron en vano, tu silencio, tus noches sin respuestas, tu espera. Todo eso se convierte en esperanza cuando Dios lo redime. Así que sí, quizás hubo puertas que se cerraron sin previo aviso, pero no fue el final, fue el inicio de algo mayor. Dios tomó lo que otros diseñaron para tu mal y lo transformó en plataforma de propósito. Y cuando mires hacia atrás, no verás ruina, verás redención, porque ese no, en realidad, salvó tu futuro. Número 8. Cuando el Rey toca, tu corazón es la cerradura. Imagínate esto, el Rey del universo está frente a tu puerta y llama, no la patea, no la empuja, llama y espera. Así es Jesús, así es su amor. No impone, invita, no exige, ofrece. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Y no está hablando solo de la salvación que muchos ya recibimos, sino de una comunión diaria, de ese sí fresco que tienes que renovar en cada temporada de tu vida. Porque aunque ya hayas abierto una vez, el corazón se vuelve a cerrar con el ruido, con el cansancio, con las distracciones, y Él sigue llamando. Jesús no está buscando una visita ocasional. Él quiere habitar, quiere entrar y cenar contigo. No como un inspector, no como alguien que viene a juzgarte, viene como amigo, como rey, como quien quiere sentarse a la mesa contigo y compartir palabras que nadie más puede darte. Porque ahí, en esa cena de intimidad, brota dirección, consuelo, visión y paz. Esa paz que no viene de lo que tienes o lo que falta, sino de saber que Dios está contigo, dentro. Pero para que eso pase, hay algo que solo tú puedes hacer: abrir. Nadie puede girar la manija por ti. Esa puerta solo se abre desde adentro. Y la llave no es un rito, no es repetir palabras sin sentido. La llave se llama rendición. Una rendición real, sin reservas, sin poses. Ese momento donde dejas de aparentar que todo está bien y le dices: Señor, entra y haz lo que tengas que hacer aquí adentro. Y cuando eso pasa, todo empieza a cambiar. Porque sí, muchas veces estamos esperando que se abran puertas externas. Trabajo, sanidad, dirección, oportunidades. Pero lo primero que tiene que abrirse es la puerta del alma. Cuando Jesús entra ahí, las demás puertas se alinean, porque Él no empieza por el escenario, empieza por el corazón. Y cuando ese corazón es transformado, lo que hay fuera no puede quedarse igual. Tarde o temprano, lo de adentro se refleja en lo de afuera. Un corazón habitado por Cristo se convierte en portal de paz, de luz, de dirección para todo lo que lo rodea. Pero claro, no siempre es fácil escuchar la voz que llama. El mundo grita, el alma corre y el espíritu susurra. Por eso necesitas hacer espacio para el silencio. Crear momentos donde todo se apague para que puedas distinguir el llamado. Porque Jesús no va a gritar para competir con tus auriculares, tus notificaciones o tu agenda. Él sigue tocando, pero espera que tú también te detengas. ¿Te has dado ese momento últimamente? ¿Ese lugar donde puedas oír sin distracciones? Porque muchas veces no es que Dios no esté hablando, es que no le hemos dado el volumen necesario. Y hay algo más. Su llamado no es para mañana, no es cuando me organice o cuando tenga más tiempo. Es hoy. Estoy a la puerta, dice en presente. No estaba, no estaré, estoy, porque la frescura espiritual se pierde cuando postergamos la obediencia. Y la rutina puede oxidar la cerradura del corazón si no la abrimos seguido.
Hoy es el mejor momento, no por presión, sino por amor. Porque ese llamado no solo es urgente, es tierno. Es Jesús al caer la tarde, llamando suavemente, diciendo, ¿puedo cenar contigo hoy? Y cuando abres, algo distinto ocurre. No siempre se siente como una emoción intensa. A veces es una calma nueva, un consuelo profundo, una claridad que no tenías antes. Y desde ahí, desde ese encuentro interior, nacen las decisiones que activan nuevas temporadas. La puerta que verdaderamente transforma todas las demás es esta, la interna, la que nadie ve, pero Dios toca. Así que si hoy sientes ese llamado, no lo ignores, abre, porque al otro lado no hay juicio. Hay un rey esperando con amor, y todo lo que has estado buscando empieza con ese simple gesto, dejarlo entrar. Número 9. No dejes la puerta entreabierta al enemigo. No se necesita una puerta abierta de par en par para que el enemigo entre. Con una rendija basta. Efesios 4:27 lo dice así de claro. Ni den lugar al diablo. Y en el original griego, lugar significa territorio. ¿Te das cuenta? No está hablando solo de espacio físico, sino de acceso. Acceso a tu mente, a tu ánimo, a tus decisiones. Y muchas veces ese acceso no se lo dimos gritando «bienvenido», sino dejando cosas entreabiertas. Una conversación no resuelta, un hábito que ignoramos, un pensamiento que dejamos correr. Esas pequeñas permisiones pueden convertirse en plataformas de sabotaje. Fíjate que muchas veces no caemos por lo grande, sino por lo sutil. Pecados que llamamos menores, como el enojo acumulado, la crítica constante, la queja, se convierten en tarjetas de acceso espiritual. El enemigo no necesita que niegues a Dios, solo que alimentes lo que te debilita. Es como dejar una ventana abierta y preguntarte por qué hace frío. No basta con declarar victoria. Hay que sellar lo que aún está expuesto. Y aquí viene algo vital, el autodiagnóstico. Haz una revisión sincera, no desde la culpa, sino desde la búsqueda de libertad. ¿Qué pensamientos estás tolerando? ¿Qué hábitos están drenando tu fe? ¿Qué relaciones te alejan en lugar de acercarte a Dios? Ser honesto contigo mismo frente a Dios es el principio del cierre, porque donde hay transparencia, la vergüenza pierde poder. Lo que está en la luz ya no puede ser usado en tu contra. Ahora, si hay algo que más brechas abre, es la ofensa no tratada. Cuando no perdonas, estás dejando una puerta entreabierta. Puede ser pequeña, pero chirría todo el tiempo. Y el enemigo la usa para entrar una y otra vez. El resentimiento no solo amarga el corazón, debilita el alma. Cierra esa puerta. Perdonar no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Es soltar la llave del pasado para que el enemigo no la use más. Es poner un candado espiritual donde antes había un atajo directo al dolor. Y otro punto clave, la forma en que piensas y hablas también puede abrir o cerrar puertas. ¿Has notado cómo a veces repites frases como «esto nunca va a cambiar» o «yo no sirvo para esto»? Ese tipo de declaraciones alimenta la incredulidad, y la incredulidad crea grietas. No estás llamado a vivir narrativas tóxicas, estás llamado a declarar verdad bíblica, a reemplazar pensamientos de miedo por promesas de vida, porque cada palabra que sale de tu boca puede reforzar el muro o debilitarlo. Y sí, la santidad no es solo un ideal espiritual, es práctica. Es tomar decisiones diarias que protegen tu ambiente interior. Tal vez es ajustar lo que ves, con quién pasas tiempo, qué consumes en redes, no por legalismo, sino por preservación. La pureza no es represión, es protección. Y cuando cuidas el entorno, estás preparando el lugar para que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Ahora, algo que no muchos recuerdan. Jesús no solo te dio llaves para abrir puertas, también te dio llaves para cerrar. Puedes cerrar la entrada al temor, puedes clausurar la culpa.
Puedes sellar el acceso al engaño. ¿Cómo? Orando con la palabra, declarando el nombre de Jesús sobre tus pensamientos, tu casa, tus decisiones. La autoridad que Él te dio no es simbólica, es real. Y cuando tú cierras con fe, el cielo respalda ese cerrojo. Pero ojo, esto no se trata de vivir paranoico, se trata de estar en vigilia, no en miedo. Alerta pero en paz. Saber que tu casa espiritual está cerrada al enemigo no significa que no vendrán intentos. Significa que estás cubierto, que hay ángeles en los bordes, que hay sangre en los marcos de tu corazón, que tú hiciste tu parte y Dios hace la suya. Número 10. No sueltes tu confianza. La puerta ya se acerca. No sueltes la cuerda justo cuando estás por llegar. No abandones la carrera en la última vuelta. Hebreos 10 lo dice sin rodeos pero con esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y eso significa que tu fe no es en vano. Cada paso, cada día, cada oración, cada vez que decidiste creer aún sin ver, todo eso tiene valor acumulativo. Es como una cuenta espiritual que va sumando intereses invisibles. Y justo por eso, lo peor que podrías hacer ahora es rendirte. La confianza en Dios no es una emoción, es una decisión que renuevas a diario. Y es precisamente en esos días en los que todo parece estancado cuando más pesa. Porque perseverar no significa hacer lo mismo por inercia. Perseverar es seguir haciendo lo correcto aunque nadie te aplauda, aunque no veas resultados inmediatos, aunque te sientas invisible. Es ahí donde se forja el carácter que sostiene la recompensa, porque la promesa no se recibe antes de obedecer, se recibe después de haber hecho la voluntad de Dios. No es un premio por intención, es fruto de una fe que actúa. Y si te preguntas si vale la pena, déjame recordarte esto. El galardón no viene de este mundo, no depende de jefes, ni de contactos, ni de métricas, viene del cielo. Y la economía de Dios nunca entra en crisis, su fidelidad no falla. Él no se olvida de lo que sembraste en lágrimas, de lo que ofreciste en secreto, de lo que mantuviste en silencio cuando podías haberte rendido. Él lo vio y lo recompensará. Su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero su promesa es segura. Ahora bien, también sé que la espera cansa, y que a veces no es el cuerpo, sino el alma la que se agota. El cinismo empieza a colarse, la apatía se disfraza de madurez, y sin darte cuenta estás funcionando, pero sin pasión. Por eso necesitas recargar, volver a adorar no por lo que esperas, sino por lo que Él ya es. Alimentarte de su palabra no como rutina, sino como oxígeno. Rodearte de voces que no solo te consuelen, sino que te despierten. Porque si el corazón se enfría, los pies dejan de avanzar. Y aquí viene una clave poderosa. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda las veces que parecía que no ibas a lograrlo y Él intervino. Recuerda los testimonios, los tuyos y los de otros, porque la memoria aviva la fe. Cuando tu presente se vuelve difuso, mirar hacia atrás puede darte el impulso que necesitas para seguir. Cada vez que Dios lo hizo antes, es prueba de que lo puede hacer otra vez. Y sí, a veces el conflicto es entre el reloj de Dios y el tuyo. Queremos que las cosas lleguen ya, pero la Biblia es clara. La promesa viene después de haber hecho su voluntad, no antes. Así que, en lugar de preguntar ¿cuánto falta?, podrías preguntarte ¿qué me falta cooperar con el proceso? Tal vez hay una actitud que ajustar, un paso que dar, una herida que entregar. Porque Dios no solo quiere darte algo, quiere formarte para que sepas sostenerlo. Y no lo olvides, tu perseverancia no solo te impacta a ti. Hay personas mirando, personas que tal vez no te lo han dicho, pero se inspiran con tu fe. Tu constancia se convierte en una llave que abre puertas para otros.
Tu historia puede ser la prueba viva de que vale la pena no soltar, de que sí se puede terminar la carrera con los ojos puestos en Jesús. Número 11. El poder que desplaza el temor y abre portones. No digas más, es que yo soy tímido, como si fuera parte de tu ADN espiritual. Porque según 2 de Timoteo 1:7, lo que Dios te dio no fue un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo puedes creer? El temor paralizante que a veces sientes no viene de Dios, no es tu esencia. Es un intruso, una mentira disfrazada de cautela, una voz que no te pertenece. Y si no viene de Dios, entonces no tiene autoridad sobre tu vida. Así que hoy te toca reconocerlo como lo que es, un impostor espiritual que ya no tiene lugar. El espíritu que habita en ti no es pasivo, es fuego, es impulso, es acción. Dios no te dio poder para esconderte, sino para enfrentar, no para evadir conflictos, sino para entrar a ellos con valentía. Fíjate en eso. El Espíritu te habilita a hablar cuando necesitas hablar, a moverte cuando todo te quiere detener, a empezar algo cuando el miedo grita no puedes. Es ese empujón divino que te hace presentar el proyecto, hacer la llamada, tener la conversación difícil. No es que no haya nervios, es que hay una fuerza mayor adentro que te dice, vamos, hazlo. Y ahí es donde el amor entra como escudo. Porque cuando sabes que eres amado por Dios profundamente y sin condiciones, el qué dirán pierde poder. Las críticas, el rechazo, el juicio, todo eso se reduce cuando recuerdas quién eres para Él. El amor verdadero, dice la Biblia, echa fuera el temor. Así que cada vez que te paralice la inseguridad, recuerda esto: eres hijo de Dios. Ya eres aprobado. No estás actuando para ganar aceptación, sino desde la aceptación que ya tienes en Cristo. Ahora, hablemos del dominio propio, porque esta parte a veces se olvida. Pensamos en poder como algo explosivo, pero también es autocontrol. Es saber manejar lo que pasa en tu mente antes de que estalle en tus decisiones. Dominio propio es esa cerradura mental que impide que la ansiedad se meta donde no debe. Es detener ese pensamiento que te sabotea justo antes de enviar el mensaje, de retroceder, de rendirte. No es represión, es dirección. Es tener el volante espiritual firme en tus manos con el espíritu como copiloto. Y claro, la valentía también se practica. No se trata solo de grandes gestas heroicas. A veces es en cosas tan simples como hacer una llamada incómoda, pedir perdón primero, postularte para algo aunque sientas que no das la talla. Cada pequeño reto vencido es un ladrillo más en tu muro de fe, porque el músculo espiritual se fortalece con ejercicio diario. No subestimes esos pasos pequeños. Son los que preparan el terreno para las grandes puertas que están por abrirse. Y no olvides esto: tu valentía no se queda contigo. Es contagiosa. Cada vez que decides avanzar a pesar del miedo, alguien más se inspira. Tal vez un hermano, una amiga, un hijo. Alguien que te ve y piensa, si él pudo, si ella se atrevió, yo también puedo. Tu fe audaz hace eco en otras vidas, porque a veces el mayor acto de evangelismo no es un sermón, es una decisión valiente que otros pueden imitar. Y cuando finalmente la puerta se abra, cuando veas lo que el poder de Dios hizo a través de ti, sabrás algo más. No fuiste tú. No fue tu carisma, ni tu experiencia, ni tu habilidad social. Fue el Espíritu en ti. Porque este tipo de apertura no glorifica al que habla bien ni al que se mueve rápido. Glorifica al que dio el poder. Y eso es lo más hermoso. Que al final de todo, cuando las personas pregunten cómo lo lograste, podrás decir con toda sinceridad, fue Dios. Él me dio lo que yo no tenía. Él me empujó cuando yo dudaba. Él me dio poder, amor y dominio propio. Número 12. Cuando dos giran la llave, el cielo responde. Fíjate que hay algo poderoso que a veces olvidamos. Cuando dos se ponen de acuerdo, el cielo se abre.
No lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo 18. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, todo lo que pidan les será hecho. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y no se trata de repetir lo mismo como un eco, sino de compartir fe, propósito, visión. Es una sincronía espiritual que activa algo más grande que la suma de dos personas. Es como si dos llaves giraran al mismo tiempo en una cerradura celestial, y la puerta no puede resistirse, se abre. ¿Sabes qué pasa cuando oras solo? Claro que Dios te escucha, pero cuando oras unido a alguien, el poder se multiplica. Es como un fuego que se enciende con dos mechas. Uno pone la chispa, el otro el aceite. Y de pronto, esa oración que parecía sencilla se convierte en dinamita espiritual, porque la unidad libera autoridad. Cuando hay acuerdo verdadero, hay respaldo del cielo. Y no es un respaldo simbólico. Jesús lo dijo, allí estoy yo. Él se autoinvita a esa oración. Él entra en escena y convierte ese momento en una sala del trono. Y eso es especialmente importante cuando te sientes cansado, porque a veces no tienes fuerzas ni para orar. A veces la fe se te cae de las manos y ahí entra la intercesión unida. Ese hermano o hermana que te dice yo oro contigo, yo sigo creyendo mientras tú descansas. ¿Te das cuenta del regalo que es eso? Es cobertura, es sostén. Es como Moisés cuando no podía mantener los brazos levantados y vinieron Aarón y Hur a sostenerlos. Y gracias a eso, la batalla se ganó. Pero ojo con esto, no se trata de orar con cualquiera. No todo acuerdo es acuerdo espiritual. Es importante discernir con quién te estás uniendo en oración. No por elitismo, sino por claridad. Necesitas estar con personas que tengan un corazón limpio, una visión alineada y un deseo genuino de buscar la voluntad de Dios. Porque si uno quiere avanzar y el otro está en queja o incredulidad, la cerradura no gira. La oración se traba, y no por falta de fe, sino por falta de armonía. Y cuando ese acuerdo sí ocurre, prepárate, porque se activa algo hermoso, una cadena de puertas que comienzan a abrirse una tras otra. Testimonios que no solo fortalecen a quienes oraron, sino que despiertan fe en los que escuchan. ¿Oíste lo que pasó cuando oramos por ella? ¿Supiste lo que Dios hizo en aquel matrimonio por el que intercedimos? Y eso genera un ciclo de milagros comunitarios. La fe se contagia, la esperanza se aviva y la gente empieza a creer de nuevo. ¿Y sabes por qué esto irrita tanto al enemigo? Porque él sabe que no puede contra un pueblo que ora unido. Puede dividir, puede sembrar crítica, puede crear malentendidos, pero cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, se le cae el plan. La concordia en oración desactiva sus estrategias. Por eso es tan importante no orar desde la competencia o la comparación, sino desde el amor, la humildad y el deseo de ver a todos avanzar. Así que si hoy sientes que no puedes solo, no te encierres. Toma la mano de alguien, escríbele a ese amigo, esa hermana de fe, ese líder con quien conectas espiritualmente. Dile, ¿podemos orar juntos por esto? No necesitas un templo, no necesitas una producción, solo necesitas un corazón dispuesto y otro que diga, yo te respaldo. Y ahí, justo ahí, Cristo aparece, y cuando Él entra no hay puerta que quede cerrada. Número 13. El canto que estalla cuando la puerta se abre. Tus lágrimas no han sido en vano. Cada una ha caído como agua sobre una tierra que, aunque parezca seca, está absorbiendo todo lo que sembraste con dolor. Salmo 126 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con gozo trayendo sus gavillas. ¿Te das cuenta? El llanto no es un signo de fracaso. Es señal de que seguiste sembrando a pesar del quebranto. Tus lágrimas no son un desperdicio.
son el riego de la promesa que viene. Y lo más hermoso de este salmo es que no habla de alguien que se queda llorando, habla de alguien que anda mientras llora. Porque sí, hay días en los que la fuerza apenas alcanza para dar un paso más, pero ese paso vale oro. El salmista no se detuvo en la tristeza, se movía con fe en acción, con esa determinación silenciosa de quien dice: no entiendo por qué todo duele, pero sigo sembrando. Y Dios honra eso, Él honra el paso valiente en medio del llanto. Ahora escucha bien esto: el que entra con lágrimas, saldrá con fruto; el que va quebrado, vuelve con brazos llenos. Esa es la promesa, no es una fantasía emocional, es un ciclo divino, porque quien siembra con sinceridad, quien entrega lo que tiene en medio de la pérdida, quien se atreve a confiar aun cuando no hay señales, ese verá la cosecha, y no volverás con las manos vacías, volverás con gavillas, con evidencia, con resultados que solo pueden explicarse con dos palabras: Dios intervino. Eso sí, no confundas temporadas, la siembra y la cosecha no ocurren al mismo tiempo, y muchas veces el problema está en que queremos fruto inmediato. Pero hay un proceso. El terreno no responde el mismo día, y eso no significa que nada esté ocurriendo, significa que necesitas perseverar. La tierra se está moviendo por dentro, la semilla se está abriendo, lo invisible está tomando forma. Así que aunque el terreno parezca estéril, sigue sembrando, porque viene la estación donde todo lo oculto saldrá a la luz. Y prepárate para esto: el gozo que viene será proporcional al dolor que invertiste. Entre más intensa fue la temporada de lágrimas, más fuerte será el estallido de alabanza. No es que Dios compense emocionalmente, es que cuando ves la fidelidad brotando de la tierra que regaste con tus propias lágrimas, el canto no se puede contener. La risa sale sola, el corazón vibra, la alabanza se hace estruendo, porque sabes lo que costó llegar hasta ahí. Y no olvides algo importante: tus gavillas no son solo para ti. Lo que Dios te va a dar alimentará a otros. Ese testimonio, ese fruto, ese milagro va a ser pan para los hambrientos. Hay personas que están viendo tu proceso en silencio, personas que están esperando que alguien les diga: sí, se puede pasar por el valle y salir con cosecha. Y cuando vean tus brazos llenos, sabrán que Dios sigue abriendo puertas imposibles, que el llanto no es el final de la historia. Y cuando llegue ese día, cuando estés de pie con tu cosecha en brazos, recuerda levantar tu voz, no solo para celebrar, sino para dejar un memorial, un cántico nuevo que diga: Dios fue fiel, porque tu canto será semilla para generaciones futuras, gente que no vivió tu proceso, pero que escuchará tu historia y dirá: si Él lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Así que si hoy estás sembrando con lágrimas, no te frustres. Ensaya tu canto de cosecha. Aunque aún no veas las gavillas, aunque todavía no haya fruto, afina tu voz. Porque cuando menos lo esperes, el campo dorado se abrirá ante ti. Y esa puerta, que por tanto tiempo parecía cerrada, se abrirá con canto, con gozo, con gratitud, porque el que lloró volverá cantando. Y tú eres ese.